Estamos en la segunda semana de la serie Tienes todo lo que necesitas. Y en el caso de hoy, o el mensaje de hoy, para hacer algo grande, algo importante, algo que trascienda. Y una de las cosas una de las cosas que sucedió esta semana, el miércoles pasado, que nos la perdimos con Freddy, pues estuvimos en un entrenamiento con los pastores en Ciguatepec, que estuvimos 3 días ahí. Pero una de las cosas que sabíamos que iba a suceder y sucedió, es que esa noche se iban a bautizar 5 personas y tal como se planificó, pues eso sucedió. Muchos de ustedes, o casi todos, fueron parte y testigos de esos bautismos, y qué bendición es ver personas progresar en su fe. Cada vez que una persona toma la decisión de bautizarse, miren, yo sé las luchas que pueden haber, tanto internas como externas, para dar ese paso, para que las personas den ese paso. Pero cuando una persona se bautiza, significa que está progresando en su fe, está yendo un paso a la vez, no está estática, no está estancada, está avanzando. Así que le damos de verdad gracias a Dios por esas personas que se bautizaron el día miércoles anterior. Hoy seguimos en la serie, estamos en la segunda semana, y cuando escuchamos la frase tienes todo lo que necesitas para hacer algo grande, probablemente lo que te viene primero a la mente es para construir un edificio, para hacer algo grande, para construir un puente, algo grande para construir esto o lo otro, y lo trasladamos a algo primeramente exterior. Pero en realidad, cuando pensamos en este mensaje, tiene que ver con algo que sucede contigo, que sucede conmigo, y que sucede inclusive no solo externamente, sino internamente en nuestras vidas. ¿A cuántos de ustedes les gusta la música? ¿Cuántos de ustedes escuchan música? Pueden levantar la mano los que escuchan música. A ver. Wow. Si ustedes ven a su alrededor, levanten la mano y vean a su alrededor a cuánto les gusta la música. Eso sería ¿cuánto, Freddy? El 98% le gusta la música. La música, ¿quién la creó? Dios la creó. La música es de esas cosas hermosas que Dios nos ha dado. Creo que por casi 12 años Dios me permitió a mí ser parte del ministerio de música, cuando no, en otro tiempo, en otra época, en otra dispensación, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo disfruto es ver a un músico tocar o ejecutar un instrumento musical, valga la redundancia, porque no es lo mismo que yo venga a tocar esa guitarra, que no sé tocar guitarra, a como cuando alguien que ha sido entrenado, instruido en tocar ese instrumento lo hace. Si yo voy, la agarro y empiezo a tocar, ustedes le van a hacer así, porque lo que voy a hacer es ruido. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque lo que quiero que veamos y lo que queremos hacer es una comparación. Dios te creó a ti y me creó a mí como un instrumento capaz de producir los sonidos en nuestras vidas que mostraran la gloria de Dios. Y eso solo lo conseguimos, solo lo logramos cuando nos soltamos y permitimos a Dios, nos ponemos en las manos de Dios y permitimos que Él tome control de nuestra vida. Pero cuando nos desconectamos de Dios, todo lo que hacemos con nuestra vida, ve esto de forma espiritual, es ruido y nada más. Así que yo quiero llamar aquí a Edil Ortiz. ¿Dónde está Edil? Y Edil va a agarrar su guitarra y va a tocar algo instrumental, como yo creo que solo él lo sabe hacer. Y yo quiero que observes y que escuches los sonidos que salen, porque él sabe dónde debe poner
cada dedo de sus manos en el traste correcto en la guitarra. ¿Quieren que lo haga yo eso? Mejor no, ¿verdad? Pero esta guitarra ahí es metal, un poco de plástico, madera y nada más que eso. Pero esa guitarra en las manos de alguien que la sabe, que la conoce y que la sabe usar, la sabe utilizar, produce ese tipo de sonidos. Tú y yo, Dios nos creó como un instrumento para hacernos sonar y mostrarle al mundo su gloria. Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, los sacó de Egipto, los movió, los condujo a través del desierto a la tierra prometida, y la intención de Dios es que su pueblo fuera un pueblo que reflejara la gloria de Dios. Pero el pueblo se desconectaba una y otra vez del Señor y se desconectaba para irse al otro extremo. Se iba al extremo, a la idolatría. Eso era algo que sucedía con el pueblo de Israel. En algún momento probablemente te hayas sentido perdido, que has perdido tu sonido, la alegría, que has perdido la esperanza, que has perdido quizás todo en tu vida. Y probablemente, lejos de verte como una guitarra sonando de esa manera, te has sentido y te has visto como si fuera un estorbo en la vida. Porque cuando ustedes y yo nos desconectamos de Dios, pasa todo tipo de cosas en nuestra vida. Pasan todo tipo de situaciones. Y estaba leyendo estos días la historia de un atleta norteamericano llamado Michael Phelps, un nadador experto. Y una de las cosas interesantes de este hombre es, de niño, él era un niño con déficit de atención. Y a ustedes que quizás han tenido la oportunidad de tener a alguien cerca, a un niño con déficit de atención, sabes que es un niño que requiere un cuidado y una atención especial. Pues a este atleta, cuando de niño, el medicamento, según leía, que le daban para poder controlar ese déficit de atención, y era súper hiperactivo, le hizo que sus brazos crecieran más de lo normal.
Imagínate por todo lo que tuvo que pasar. Pero ya adulto, creo que fue en el 2014, cayó en una depresión profunda y él llegó a sentirse, habiendo ya participado en olimpiadas anteriores, habiendo ganado medallas para su país, llegó un momento en su vida donde algo sucedió, no era creyente, y sucumbió ante la depresión y se sintió que era un estorbo en el mundo y estaba considerando el suicidio. Y fue en ese momento donde Dios en su gracia, a través de un amigo, lo convenció para que se internara en un centro de recuperación. Y aparte de eso, este amigo era alguien que había confiado en Cristo años anteriores, era un ex futbolista, jugador de fútbol americano, y lo convenció de que entrara a este centro de recuperación y puso en las manos de él una copia del libro que muchos de ustedes y yo conocemos, Una vida con propósito, de Rick Warren. Y el hombre en su testimonio, hoy estaba viendo en ESPN americano, y le hicieron un video, un especial con su historia. Y él literalmente dice, Dios, por medio del libro, por supuesto, le cambió la vida. Y hoy lo vemos en Río de Janeiro cosechando éxitos. Eso está ahí, eso está sucediendo ahora. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Te sientes conectado o te sientes desconectado de Dios? ¿Te sientes que estás dando los sonidos para los cuales Dios te creó? ¿O sientes que tu vida solamente está haciendo ruido? ¿Estás sucumbiendo a una depresión? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo está tu vida personal, espiritual hoy? Uno de los libros en el Antiguo Testamento que es fabuloso porque describe cuánto es paciente Dios y misericordioso. En Jueces vemos un ciclo que se repetía cada 7 años, que el pueblo estaba bien con Dios, adorando a Dios, pero después de 7 años volvía a la idolatría. Dios enviaba un libertador, volvían al Señor, adorando a Dios, a los 7 años volvían a la idolatría. Estuvieron así en un círculo vicioso. Así que en Jueces capítulo 6, puedes abrir tu Biblia, puedes encender tu Biblia o puedes mirar a la pantalla. Vamos a ver el verso 1 y 2 de Jueces 6. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice de esta manera: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él, Dios, los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y Dios vino y los entregó en manos de los madianitas. Era un pueblo enemigo. Y es que Dios tiene sus maneras de llamar, de lograr y de conseguir nuestra atención. Muchas veces cuando estamos caminando por la vida, inclusive podemos estar viniendo a la iglesia o yendo a un grupo, pero en el fondo tu vida espiritual está alejada de Dios, está desconectada, puede estar desconectada de Dios. Dios puede hacer, Dios puede permitir o Dios puede enviar cualquier situación, mover cualquier circunstancia para captar tu atención y mi atención. En el verso 2 dice lo siguiente: era tal la tiranía de los madianitas, el pueblo enemigo, que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Mira dónde están. Dios
los libertó con gran poder, con grandes prodigios, con grandes milagros de Egipto. Abrió el mar rojo, los condujo a través del desierto, los puso en la tierra prometida. Y ellos están escondidos en las cuevas. Cuando nos escondemos, muchas veces nos escondemos por varias razones. Una de ellas, por temor. El temor te lleva a esconderte. ¿Has sentido temor en tu vida recientemente o alguna ocasión? ¿Has sentido temor? El temor te lleva a esconderte. Ay, no salgo porque tengo miedo de que algo me pase en la calle. El temor nos lleva a escondernos. También en la inseguridad. Nos escondemos por inseguridad. Nos lleva a no intentar nada. Pero algo que también nos lleva a escondernos es el pecado. ¿Recuerdan a Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hicieron después de que ellos pecaron? Se escondieron. Y Dios les llamó: Adán, Eva, ¿dónde están? El Señor sabía dónde estaban. Estaban escondidos. Porque el pecado, cuando tú permites el pecado, que el pecado te controle, y entonces el pecado te conduce a un sentimiento de culpa y de vergüenza. Y lo que haces es esconderte primeramente de Dios. Quiero que escuches bien esto. Cuando tú y yo tenemos una relación personal con Jesucristo, y eso sucede en el momento que confiamos en Cristo, en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz para darnos vida eterna y perdón de pecados. Cuando tú has confiado, tienes esa relación personal con Jesucristo, tú tienes todo lo que necesitas para hacer algo grande, para hacer algo importante, para hacer algo relevante con tu vida y con lo que está a tu alrededor. Cuando tienes una relación directa con Jesús, entonces tú puedes emitir los sonidos para los cuales fuiste creado o creada. Pero por el contrario, solo vas a estar haciendo ruido. Hay tres aspectos importantes que quisiera compartir esta noche. El primero de ellos es identidad. A veces desconocemos todo lo que Dios dice sobre nosotros. Desconocemos todo lo que Dios piensa sobre nosotros. A veces el concepto que tengo de lo que Dios dice o piensa de mí es totalmente opuesto o equivocado a lo que realmente es y que dice la Biblia. Así que el primer aspecto importante es identidad. La mayoría de ustedes tiene un documento de identidad, un pasaporte, una tarjeta de identidad, una partida de nacimiento, una licencia de conducir. ¿Cuántos de ustedes tienen alguno de esos documentos? ¿Pueden levantar la mano? ¿Todos tienen un documento así? Algunos nos lo enseñan porque por la foto, ¿verdad? Lo esconden, dicen, no, sí tengo, pero no te lo puedo enseñar. ¿Y qué pasó? Es que la cámara estaba mala y salió la foto toda borrosa. Un documento, como el pasaporte, como la tarjeta de identidad, lo que dice es básicamente quién eres tú. Eso es lo que dice. Dice tu nombre, Rosel Medina, tu estatus, dice soltero, casado, casado, tu año de nacimiento, el número que se te asigna, el tipo de sangre y otras informaciones más. Así que un documento lo que dice es quién eres tú. Pero en muchos casos, la identidad como creyente que tú has adoptado no es la misma que Dios te ha dado a ti. Y ahí hay un conflicto. Hay un conflicto. Vamos a leer en Jueces el mismo capítulo 6. Vamos a pasar a los versos 11 y 12 y vamos a ver cómo
este hombre que Dios finalmente lo utilizó, llamado Gedeón, es una historia interesante la de Gedeón, cómo Dios lo utiliza y cómo los pretextos que le pone a Dios, pero estaba confundido con respecto a su identidad y a otros aspectos más. Pero aquí en el verso 11 dice cómo estaba. Primero leímos que los israelitas estaban escondidos, porque los dos pueblos, los amalecitas y los madianitas, estaban causando destrozos en toda la tierra de Israel. Entonces los israelitas se retrajeron y se tuvieron que esconder por temor. Así que en el verso 11 se presenta el Señor a este hombre, a Gedeón. Dice: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra. En la versión Reina Valera del 60 habla del árbol. La encina es un árbol. Y cada vez que leas en la escritura que hace referencia a un árbol, eso tiene que ver con influencia. No lo olvides, con influencia. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo, Gedeón, estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Tenían que esconder todo, porque llegaban los madianitas y destruían y se robaban todo. El verso 12 dice: cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón no se sentía así. Gedeón no se miraba así como un guerrero valiente. Gedeón era uno más de los que se escondía de los amalecitas y de los madianitas, porque tenía temor, porque estaba inseguro, porque no había comprendido completamente su identidad para con Dios, cómo Dios lo veía y cómo Dios pensaba acerca de él. Y un aspecto importante aquí es: muchas veces ustedes y yo nos confundimos y creemos que valemos por lo que sabemos o por lo que conocemos o por lo que sabemos hacer, por lo que conocemos o por lo que podemos con nuestras manos construir. Pero para Dios simplemente eres valioso. Y eso era lo que Gedeón no había entendido. Así que un aspecto importante aquí es: Dios está buscando a Gedeón. Gedeón no está buscando a Dios. Quien se presenta ahí es Dios mediante su ángel. Dios le dice a Gedeón: esto es lo que tú eres, y esto es de lo que tú eres capaz de hacer. Si te vuelves a mí y no tienes temor y no vas a estar más escondido, yo voy a usarte poderosamente. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás escondido? ¿Estás escondida? ¿Te sientes que eres más un estorbo? ¿Que eres alguien sin muchas posibilidades? ¿Sin identidad? Cuando te preguntan tu nombre solo dices la mitad, porque dicen ni siquiera mi apellido es importante. No, hombre, cuando te pregunten tu nombre, di el nombre completo. Cuando me preguntan mi nombre, yo lo digo completo: Rosel Eduardo Medina Sarmiento. Y no les miento, ese es mi nombre completo. Dios siempre te persigue y te busca. No importa dónde estés y no importa cómo estés. No importa si estás en tu momento más bajo o en tu momento más alto. Dios siempre toma la iniciativa en buscarte. Nunca olvides, para Dios eres valioso y eres importante. Lo eres. Dios es tan amoroso que te busca y trata de muchas formas de captar tu atención y mi atención. Vemos ahí
que le resalta la identidad a Gedeón. Le dice guerrero valiente. Guerrero valiente. Si hoy Dios te dijera a ti que estás pasando por a saber qué cosa, que tal vez eso que estás pasando te tiene atemorizado o atemorizada, tal vez es algo de salud, tal vez algo relacional, algo económico, qué sé yo, y el Señor viene y te dice: Edgar, Miguel, Juan, guerrero, valiente, porque el Señor te llama como te ve. En la manera como Él te ve, así te nombra, así te llama. Y Él estaba viendo a Gedeón en este caso como un guerrero valiente. Así que para Dios, tú eres, en primer lugar, eres redimido. Cuando eres redimido, lo que significa redimido no es otra cosa más que alguien que pagó el precio por tu vida, alguien que se entregó a cambio de ti. Y eso fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él ocupó tu lugar, el lugar que tú y yo merecíamos. Jesús lo ocupó en la cruz. Dice la Escritura, Él nos redimió con su sangre. Él nos compró con su sangre. Ese fue el precio. Así que tú y yo somos redimidos. Eso tiene que ver con nuestra identidad. Pero también somos valiosos. Tú eres valiosa y eres valioso para Dios. No importa cómo te vea el vecino, no importa cómo te vea el suegro o la suegra, o cómo te vea cualquier otra persona, pero si Dios te ve como alguien valioso, como un guerrero valiente, eso debería de ser suficiente para ti. También para Dios eres importante. Tan importante que decidió hacer ese viaje desde el cielo hasta acá para venir y salvarte, morir en esa cruz. Eres importante para Dios. ¿Qué más muestra tú necesitas para saber que eres valioso e importante para Dios? También eres empoderado. Cuando confiaste en Jesucristo, Dios te dio un don, te dio un regalo. ¿Cuál fue ese? El don del Espíritu Santo. Él sopló dentro. El Espíritu Santo puso el Espíritu Santo dentro de ti. Eso te empodera para poder sonar, para poder emitir los sonidos que Dios quiere que emitas, porque tú eres como ese instrumento en sus manos. También para Dios eres una persona con dones, con diferentes dones. Por lo menos la Biblia nos enseña que cada persona, al confiar en Jesucristo, recibe por lo menos un don espiritual. Así que eres una persona empoderada, eres una persona redimida, eres una persona valiosa, eres una persona importante, eres una persona que tiene dones espirituales, pero también eres buscado. Dios constantemente te está buscando y está llamando y captando tu atención. Pero también eres una persona seguro en sus manos. Seguro en sus manos. Alguien dijo, nunca olvido esta frase: el lugar más seguro para estar es en las manos de Dios. Estamos seguros en las manos de Dios. Así que el segundo aspecto, si el primer aspecto importante para hacer algo grande, algo relevante, algo que trascienda, es identidad, el segundo aspecto es disponibilidad. Eso es muy importante. Del verso 13, siempre en el capítulo 6, dice lo siguiente: de esta manera responde Gedeón a lo que el Señor le dice. El Señor le dice: guerrero valiente. Pero Gedeón responde: Señor, pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Siempre que las cosas no van bien, le reclamamos a Dios, ¿no es cierto? Y le decimos: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿no estás viendo lo que está sucediendo? Señor, ¿no ves acaso lo que estoy atravesando? Esa es nuestra naturaleza, de hacer siempre eso.
Gedeón usó como excusa que Dios lo había abandonado. Y una cosa importante, y esto es muy importante que lo captes: si tú y yo no buscamos a Dios por dirección para nuestra vida, ¿cómo yo puedo esperar protección? O sea, Dios en su misericordia lo hace, pero ponte a pensar, ¿cómo podemos esperar de Dios su protección si en el día a día nos desconectamos de Él, vivimos alejados de Él, le damos la espalda, ocupa el segundo lugar en nuestro horario? En el verso 14 el Señor encara a Gedeón y le dice, el Señor lo encara y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Dios estaba intentando salvar, liberar a su pueblo a través o por mano de Gedeón, y le dice: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mira esto, por favor. Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. A veces cargamos con cosas como esas en nuestra vida. Yo nací en tal lugar, mi apellido no es importante, soy el último de la familia. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Tienes todo lo que necesitas para hacer algo grande, algo importante. ¿Puedes ver lo que hace Gedeón aquí? Él saca la carta de la víctima y comienza a gritar: estoy enfermo, estoy grave, me dio el Zika, de remate perdí el empleo, mi hijo salió aplazado en todas las materias, la única que pasó es la de fiel asistencia a la cafetería. Estoy enfermo, nadie me visita, ni el pastor ni los diáconos, estoy abandonado, pobre de mí. ¿Sabes qué dijo Pablo? Cuando Pablo se sentía débil, aquí Gedeón está diciendo: Señor, yo no me mandes a mí, Señor, yo soy débil, yo no tengo la fuerza para realizar lo que me estás pidiendo que haga. Señor, ese es un imposible. Tal vez otro, pero yo no. Busca otro, por favor. Pablo le dijo al Señor: 3 veces he rogado al Señor que quite de mí esta debilidad, y me ha dicho: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si te sientes que eres débil, dale gloria a Dios, porque el Señor se quiere glorificar en tu debilidad. Ahí es donde Dios opera, donde Dios trabaja más bien. Y en el verso 16 le da una razón suficiente para que Gedeón dejara de quejarse y se volviera a él y realizara la hazaña que hasta ese momento era impensable para él: librar al pueblo de los madianitas y de los amalecitas. El verso 16 dice: el Señor respondió, tú, y el Señor habla contundentemente, ¿eh? Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Eso es todo lo que tú y yo necesitamos recordar. Tú vas a derrotarlos como si fueran un solo hombre. Tú ve con la fuerza que tienes, pero recuerda,
yo voy a estar contigo para que eso suceda. Yo voy a estar contigo. Por eso es importante estar conectado con Dios. Por favor, escribe esto. Dios busca tu disponibilidad, tu disposición, no tu habilidad. Dios busca tu disposición de corazón para hacer lo que Él te manda, para cumplir su llamado. No busca tu habilidad. Joel 3:10 dice que diga el cobarde, soy valiente. Y Zacarías 4:6 dice, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu todopoderoso. Un tercer aspecto, dijimos el primero, identidad. Esa identidad, tienes que verte como Dios te ve, como un guerrero valiente, como alguien perdonado, alguien redimido, alguien amado, alguien valioso, alguien que ha sido empoderado. Pero Dios espera tu disposición, es otro aspecto importante. Y el tercer aspecto es rendición, rendirte a Él o entregarte a Él completamente. Más que una posición, es una decisión. En el capítulo 7, vamos al siguiente capítulo, el capítulo 7, del verso 16 al 25, leemos lo siguiente. Aquí Gedeón ya se puso como en sintonía. Y dice, Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías. Recuerdan que estaban haciéndole frente a esos 2 pueblos enemigos. Y distribuyó entre todos ellos. ¿Alguno de ustedes sirvió en el ejército aquí? ¿Alguien sirvió en el ejército? Aunque haya desertado, no importa. ¿Ah? Hay algunos. Bueno, en el ejército, una vez que ya me imagino pasa el entrenamiento básico, lo primero que hacen poner en su mano no es la Biblia, ¿ah? Sino es su arma de reglamento. Pues mira lo que hace aquí Gedeón. Dividió a los hombres en 3 compañías, a los 300 hombres en 3 compañías, significa que habían 100, 100 y 100. Y distribuyó entre todos ellos, con eso iban a pelear, trompetas y cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Señor, está bromeando conmigo, Señor. Era como, para aquellos que ya tienen varios años, aquí el programa de MacGyver, que con un pedazo de papel podía hacer una bomba atómica, una bomba nuclear. ¿Ah? ¿Sabes? Dios puede usar cualquier cosa, por muy insignificante que sea, porque no es eso, es tu disposición. Y es Él quien lo hace. Tal y como le dije, lo harás, lo vas a vencer como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo, pero nos cuesta creer esas verdades. El verso 17 dice, mírenme, les dijo Gedeón, ya estaba el hombre en posición, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan, por el Señor y por Gedeón. El verso 19, Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia. Cuando estaban por comenzar el relevo de medianoche, tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron, desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. El verso 21, como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Bueno, imagínense 300 cántaros quebrándose al mismo tiempo.
Pero quiero que observes el verso 21. ¿Tenemos el 21 ahí? Dice, cada hombre se mantuvo en su puesto. Hombres, mantente en tu puesto, en el puesto que Dios te ha dado. Eres esposo, eres padre, eres líder, eres jefe. Mantente en el puesto, en la posición, ahí donde Dios te tiene. ¿Cuál es tu posición hoy? ¿Qué puesto tienes hoy? Dios quiere que te mantengas, que no te muevas. El verso 22 dice, al sonar las trompetas, las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sira, en dirección a Serera, hasta la frontera de Abel-Meholá, cerca de Tabat. Entonces se convocó a los israelitas de Neftalí y Aser y a toda la tribu de Manasés, y estos persiguieron a los madianitas. Dios usó 300 hombres. 300 hombres que recobraron su identidad. 300 hombres que estuvieron a disposición, se pusieron a disposición de Dios. Dios usó esos 300 hombres que decidieron rendirse delante del Señor y entregarse para hacer y cumplir el llamado al que Él los llamaba. Y una nación entera fue liberada del enemigo. Tú como persona, como hijo de Dios, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte para que con tu vida haga por medio de tu vida hacer grandes cosas. Probablemente te estás viendo de la manera equivocada. Probablemente no te estás viendo como Dios te ve. Dios te llama guerrero, valiente, guerrera, valiente. Dios quiere que recobres tu identidad, que te pongas a su disposición y que mantengas esa posición, que no te muevas. Y vas a ver huir, vas a ver suceder a tu alrededor aquello que ni siquiera imaginabas o pensabas. Para Gedeón, antes de que el ángel de Dios llegara ahí, se parara delante de ese árbol de la encina, Gedeón no imaginaba lo que Dios iba a hacer con él. Estaba escondido, estaba probablemente solo haciendo ruido, quejándose: Señor, ¿por qué nos pasa esto? Pero Dios lo movió de ser algo que no podía emitir los sonidos de la gloria de Dios a ser un hombre que llegó por medio de él la libertad a toda una nación. Gran historia, gran aprendizaje, identidad, disposición y rendición. 3 aspectos importantes que debemos de abrazar en nuestra vida. Señor, te queremos agradecer por tu gran misericordia. Te damos gracias por la historia, Señor, de Gedeón, por estos pasajes maravillosos, Señor, donde podemos ver y observar, Señor, tu amor, que tu amor es igual en todo tiempo, Señor. Y así como usaste a Gedeón, nos quieres usar a nosotros. Por favor, Dios, toca nuestros corazones, háblale a nuestros corazones. Señor, que podamos estar dispuestos a dar el siguiente paso en nuestra fe. ¿Cuál sea ese siguiente paso? Probablemente recibir a Jesucristo, tu Hijo, como nuestro Salvador. Probablemente ese siguiente paso sea bautizarnos, como algunos lo hicieron el miércoles anterior. Probablemente ese siguiente paso sea servir con fidelidad en un ministerio dentro de la iglesia. Probablemente ese siguiente paso sea vivir nuestras vidas a la luz de la verdad y a la luz de tu voluntad, andar en santidad. Señor, háblale a nuestros corazones, por favor, y guíanos. Necesitamos tu guía. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.